Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Miguel Guerra, que a mí se me ocurre decir que le caracteriza cuatro cosas. Primero, le caracteriza, o lo podemos caracterizar, lo podemos identificar, porque es un hombre estudioso. Se dedica a la investigación, se dedica mucho tiempo a la investigación, ¿no? Es un hombre que ha pasado parte de su vida en la enseñanza, y eso hay que agradecer. Entonces es ello compatible todo esto. Segundo, a pesar de su dedicación al estudio, a la investigación, etc., es un hombre que ha estado activo en la vida política, lo cual no suele ser muy frecuente que muchos estudiosos hagan compatible la vida política, ¿no? Entonces, Miguel ha estado siempre muy presente en el compromiso de la política canaria, ¿no? En tercer lugar, yo creo que Miguel ha sido un hombre inconformista. Ha sido un hombre crítico, ha sido un hombre que nunca ha aceptado lo que hay, sino que busca más. Yo creo que eso no es fácil encontrarlo muchas veces en un hombre público como Miguel, ¿no? Y cuarto, porque yo creo que Miguel ha sido un hombre con un gran amor a su tierra, al pueblo canario, a Canarias, ¿no? Y en este sentido, Miguel, pues, es sociólogo, ¿no? Ha sido profesor de la Universidad de La Laguna y profesor de la Universidad de Las Palmas. Ahora es profesor de la UNED. Quiere decir que ha ejercido de muchos cargos en la enseñanza universitaria. También ha sido consejero de Radio Televisión Canaria. A lo mejor no sé si después dirá cómo le fue por allí y esas cosas. Bueno, un poco contará, ¿no? Es miembro del Consejo Económico Social de Canarias, lo fue allá por los años 2002, 2005, 2006, ¿no? Ha sido el secretario y el coordinador del Comité Científico del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa, ¿no? Fue miembro fundador y director del EDEI, ¿no? Ha sido ponente en congresos científicos en materia de sociología, ¿no? Y podríamos decir muchas cosas más de Miguel, ¿no? Pero yo creo que Miguel, yo me debería decir que es uno de los sociólogos que más saben de política en Canarias. Y por eso le hemos invitado esta tarde a la escuela, porque queremos que nos hable de la política canaria, del poder político en Canarias, de quién gobierna en Canarias, etc., ¿no? Estoy convencido que terminemos aquí hoy, que todo lo que estamos aquí le vamos a comprometer otra vez para que nos siga hablando de este tema. Así que nada, Miguel, ahora tú desarrollas... Bueno, vamos a ver. Quien tenía que dar la charla esta es Pepe Suárez. Tenía que presentarlo yo a él, decirle, Pepe, pues si sabe alguien de política y quien conoce los entresijos de la política canaria y todos esos elementos de militancia, de compromiso, todo eso es Pepe Suárez, entre otras mucha gente que también está aquí, que conocemos su trayectoria y tal. Por tanto, sobra todo este tipo de presentaciones y tal. Y esto ha sido un auténtico embarque. Esto cuando embarcan me meten un jarabe de palo de este, decir, bueno, un embarque porque en definitiva hablar del poder y hablar de la política no es fácil. Y hablar del poder y de la política en Canarias menos fácil. Y probablemente a partir de algunas cosas que yo vaya diciendo, probablemente podamos entender eso. Por tanto, primera consideración, esto no es la exposición ni de una tesis doctoral, ni de una clase académica, en el sentido formal, no es, y por tanto no esperen eso. Esto es un conjunto de reflexiones, de análisis más o menos ordenados sobre la política y el poder en Canarias, y por tanto no esperen después de esto ver un cuadro terminado con un conjunto de conclusiones perfectamente cerradas, porque si es algo, esto es una charla abierta que va a dejar muchos interrogantes, creo yo,
en función de los mismos que me ha ido dejando a mí a medida que he ido avanzando, preparando, repasando cosas, porque lógicamente la historia de Canarias y la historia del poder en Canarias y la historia especialmente de la última etapa democrática en Canarias merece muchísima reflexión. Pero sin más, por lo tanto, no esperes por algo cerrado, una exposición académica, sino que un conjunto de aportaciones, de reflexiones, que eso sí, que lo que me gustaría es que al final, cuando ustedes salgan de aquí, pues algunos de los elementos queden para el análisis, para la comprensión, para la interpretación de lo que pasa en Canarias y en la política en Canarias. Bueno, primero, el título de esta charla lo puso Pepe Suárez, y ya yo no estaba de acuerdo desde que lo vi, porque entre otras cosas, la política de alguien es la política que, la política de Canarias, en este caso concreto, tenemos que hablar de la política que se hace en Canarias. Tendríamos que decir esa charla la política en Canarias, porque de alguna manera el en está situando en el conjunto del territorio, del espacio y de lo que es la formación sociopolítica de Canarias, la realidad de esta tierra, ese tipo de elementos. Pero en cualquier caso, como don Pepe Suárez puso el de, pues yo lo dejé ahí. El poder. Entonces, ahí hay un señor arriba de una mesa, y los demás están lógicamente debajo, pendientes de instrucciones. El poder tiene muchas acepciones, pero el poder podríamos, como concepto, entenderlo como una autoridad para mandar, tomar decisiones, dominar o influir sobre los demás en los distintos ámbitos. ¿En qué ámbito? En lo que es la vida, ¿no? En el ámbito político, económico, financiero, mediático, científico, tecnológico, etcétera, territorial, sociocultural, etcétera. El poder hoy se sitúa en un marco planetario y global, globalizado. Por tanto, atraviesa ese poder a toda la sociedad en su estructura, en el funcionamiento, en las instituciones. Condiciona la vida de cada uno de los ciudadanos en distintos grados, y podíamos, en términos, para ir aterrizando después en Canarias, entender eso, que ese poder del que hablamos, en abstracto, significa tanto gobernanza corporativa, y por tanto gobernanza corporativa en el ámbito político, en el ámbito tecnológico, militar, en el ámbito máximo, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en el ámbito local. En efecto, ha habido un declive de lo que llamamos el gobierno de los Estados-nación, y en la misma medida que ha habido un declive del gobierno de los Estados-nación, se ha sustituido por un nuevo poder planetario, global, y que escapa a todo control de la democracia. A todo control de la democracia. Los ciudadanos continuamos eligiendo formalmente para que se constituyan los poderes en las elecciones, en la representación del Congreso de los Diputados, del Parlamento de Canarias, en las instituciones de orden nacional, internacional incluso, pero lo que hay que ser consciente que el planeta hoy está dirigido por una constelación de organizaciones con un poder ejecutivo o político. Poder ejecutivo en el ámbito del poder económico y financiero internacional. Ahí hay una serie de organizaciones que dirigen el planeta, son los amos del mundo. En el poder militar y policial, y el poder científico, que no podemos olvidarlo, que la maravilla de la ciencia, pero depende del uso que se haga de ella. En cualquier caso, tres ámbitos de poder ejecutivo y un ámbito que es muy, muy importante, y veremos al final de la charla cómo en Canarias, por no ser menos, también tenemos un ámbito que es lo que se llama el poder de una cuarta categoría de organizaciones, que se llaman los clubes de reflexión. Son redes de influencia, reuniones de líderes globales, por ejemplo, en lo que llamamos el Foro Económico Mundial de Davos, que se reúne y en el que se toman decisiones, los países están, y son los que orientan realmente el mundo. Es decir, que detrás de esos poderes ejecutivos que toman decisiones en el ámbito, como decimos, económico, científico, militar, etc., además hay un poder de reflexión que está de alguna manera guiando y que son los dueños del mundo. Y por tanto, lo que decíamos, lo que en realidad nosotros entendemos como democracia y elección democrática, está sustraída, esa democracia secuestrada por esos poderes que están muy por encima de ese mundo.
Ahí lo pueden encontrar en internet, hay un gráfico que dice los amos del mundo, la organización del poder planetario. En el lado de allá, cuando oímos hablar del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, de la OCDE, en fin, todo lo que sean esas grandes organizaciones internacionales, a la hora de la verdad son poderes ejecutivos en determinados ámbitos. Por ejemplo, cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, o cuando vemos los escándalos del Fondo Monetario, o las decisiones que se toman para las políticas económicas de los países, etc. Bien, en el ámbito militar, cuando hablamos nosotros de la CIA y vemos las películas y nos creemos que eso es ciencia ficción, ¿no? Es que la CIA tomando decisiones sobre, bueno, ahora, recientemente, desde la llegada de Trump al poder, pues a la gente se le tiene que abrir los ojos así. Es decir, ¿cómo es posible que antes de ayer haya dimitido uno de los generales que estaba en contacto con, nada menos, con la Unión Soviética? Y cuando uno dice, no, esto aquí es una película que se montó, tío. No, sí, la realidad, cómo funciona el planeta y cómo hay una serie de grandes poderes que están haciendo posible el que el mundo funcione al modo y la manera que a ellos les interesa. Ya les digamos, en grupos de presión, mafias, en fin, de todo orden, que están en lo que podríamos llamar la gobernanza o el buen gobierno o el mal gobierno del mundo, porque esto es un concepto que tiene su anverso y su reverso, ¿no? La gobernanza, y decíamos, oye, qué maravilla sería que en el mundo, en el planeta, en nuestra comunidad, en nuestra tierra, en el ayuntamiento, en el cabildo, hubiera un buen gobierno, o que en definitiva dijéramos que las sociedades fueran gobernadas por buenos gobiernos, o que las empresas estuvieran bien dirigidas por una buena gobernanza. Si nosotros pensamos en la buena gobernanza en positivo para entender algunas claves negativas, tendríamos que pensar en que los elementos de esa gobernanza, ¿cuáles son? Consenso, rendición de cuentas, transparencia, sensibilidad, equidad, eficacia, respeto de las leyes, participación. Bien, si nosotros cogemos un ejemplo ilustrativo de lo que va a ser importantísimo para el futuro de esta tierra canaria en los próximos años, la ley del suelo, y encontramos, si esas claves de la buena gobernanza están detrás de una ley del suelo, consenso, participación, rendición de cuentas, transparencia, sensibilidad, no digamos nada, especialmente sensibilidad para el campo, en el que pronto algunos van a alicatar el campo también, y a poner algunos delitos en medio de las plataneras o de lo que haga falta. Y desde ese punto de vista, son elementos para pensar en eso. Si esos son las claves de la buena gobernanza, ya podemos entender que el funcionamiento de algunas instituciones y de algunos poderes no están en esas claves. ¿En qué ámbito esa gobernanza? Pues en el ámbito supraestatal, y ya nosotros continuamente en nuestras charlillas, en nuestros cafés, en nuestros intercambios con amigos, hablamos, mira lo que dice Merkel, mira lo que hace el Trump, mira como la May americana, la inglesa, en fin, lo que puede pasar con el Pen. Sí, el ámbito, en este caso concreto, ¿qué va a pasar después del Brexit con la Unión Europea? Ámbito supraestatal, ámbito estatal o nacional, el ámbito de una comunidad, el ámbito de una isla, de un municipio. Bien, y con países aterrizando ese ámbito político de la gobernanza es en el ámbito de las ejecuciones de la política, gobernar y hacer cumplir las leyes, en definitiva, hacer la política de cada día, en el ámbito legislativo, dictar y preparar las leyes que decimos, una ley más, sí, una ley más que va a condicionar la vida de la gente durante mucho tiempo, o en el ámbito, no digamos, de la justicia. En Canarias, ¿qué actores? Porque, bueno, todo esto funciona con actores y estructuras formales e informales, pero nosotros encontramos que hay actores de esta vida política y de este poder, en el caso concreto de nuestra tierra. Instituciones políticas, lógicamente, decimos, las Cortes, sí, pero aquí hay unos señores que los elegimos para diputados del Congreso, para el Senado, en fin, está el Gobierno del Estado, el Parlamento de Canarias, lo que ya sabemos. Gobierno de Canarias, después representantes públicos de distinto nivel y los ciudadanos. Los ciudadanos continúan, lo que decíamos antes, eligiendo formalmente a los poderes públicos e instituciones, pero sabemos que detrás de esas decisiones el poder no lo controlan ellos. Hay otros centros que están tomando las decisiones por encima de los ciudadanos, y por eso esa apariencia de que uno de los elementos es
claves del poder, entre otras cosas, si no hay una buena gobernanza, si no hay un poder en manos de la ciudadanía, porque los ciudadanos aparentemente eligen sus representantes para justamente que se tomen las decisiones adecuadas, pero detrás de esos representantes nosotros nos engañan, y a veces nos queremos engañar pensando que con nuestra decisión ya se están tomando las decisiones adecuadas. Canarias decía al principio que si el hablar del poder y de la política es difícil, en Canarias más. Y lo comprenderemos, aunque yo tengo que ir rápido porque hay un montón de material, lo comprenderemos por lo siguiente. Aunque nosotros cantemos en Navidad, somos uno en el mismo mar y no sé cuánto y tal, y esté muy bien el villancico, y nos alegre la vida, somos 7, y no sé qué. La realidad de Canarias, porque hay factores estructurales y estructurantes de las islas, son 7 territorios, son 7 ecosistemas sociales. Cuando yo hablo del concepto de ecosistema social, pongo en relación 4 elementos. Toda sociedad, todo ecosistema social tiene una población, un territorio, una tecnología determinada y una organización social. ¿Qué tiene que ver La Palma, don Melanio? La población, su tamaño, su territorio, su forma de vivir y su interaccionar y el modo de ganarse la vida, la tecnología que se emplea allí, la actividad que se produce, etc. Y la organización social de La Palma, con Lanzarote, con Fuerteventura, con Gran Canaria y Tenerife. Entre otras cosas, el propio tamaño de los territorios, en definitiva, para comprender la complejidad de Canarias, hay que entender que son 7 ecosistemas sociales enormemente diferenciados. Segundo elemento, distintas administraciones atraviesan la vida de los ciudadanos de las islas. Tenemos el gobierno de Canarias, de las competencias del gobierno, los cabildos, los ayuntamientos, ahora con la famosa ley del suelo, la discusión sí o no de un organismo supramunicipal, suprainsular, es decir, que pertenezca a la comunidad, que pueda controlar el suelo y la importancia que tenemos. Pero en definitiva, estamos en distintos ámbitos de administraciones que atraviesan la vida de los ciudadanos y les influyen. Y para decidir cualquier cosa, a veces decir, no, esto depende del ayuntamiento, aquí depende. Además, estas instituciones que hay en Canarias son además legislativas, además del Congreso de los Diputados, de la Unión Europea con su normativa, el mundo mundial que hace su organización normativa, sus leyes, tal. Después vienen los parlamentos propios, y además hay órganos y ámbitos de decisión judicial en todo ese territorio. Por tanto, cuando decimos somos 7 en el mismo mar, aparentemente lo que estamos hablando es de que Canarias es una realidad enormemente compleja, y los factores que están incidiendo en la estructura de las islas. Por eso a veces es tan difícil, y veremos a partir de ahora que lo comprenderemos fácilmente, entender Canarias, la complejidad de Canarias y el poder político de Canarias, que lo que hace es que sea imposible una buena gobernanza. Allá en el año 82 se produjo lo que se llamó el Pacto de las Cañadas del Teide, que aunque en realidad la gente lo conoce como el Pacto de las Cañadas del Teide, en realidad el pacto se suscribe en una cafetería en Madrid, que fue el Pacto de Medinaceli, en virtud del cual se decide que el sistema electoral canario sea el que es hoy. Y decimos, bueno, ¿y a dónde viene este hombre ahora con este asunto del Pacto de las Cañadas del Teide? Sí, porque para poder entender Canarias y su complejidad tendremos que entrar a uno de los elementos más distorsionadores de la buena gobernanza en Canarias, es su sistema electoral. Bien, ¿qué significó ese acuerdo en Madrid, donde algunos antiguos diputados de la UCD y los que de alguna manera venían del franquismo vieron que había que subirse al barco de la política para no perderlo, y entonces se pusieron de acuerdo? En fin, el sistema electoral canario, es muy importante saberlo. En base a ese acuerdo se decidió que fuera el sistema de lo que se llama la triple paridad. El 50% de la población de las islas elige la mitad de los diputados. ¿En base a qué? A que Gran Canaria y Tenerife tienen la mitad de un parlamento de 60 diputados, 30 entre Gran Canaria y Tenerife, por tanto 15 cada uno, y el resto de las islas periféricas el otro 50%.
es decir, 8 Lanzarote, 7 Fuerteventura, 4 La Gomera, 8 La Palma y 3 El Hierro. Y eso decimos, qué buen equilibrio, qué bien resuelto, con un pequeño detalle democrático. El 30% de los diputados, los de Gran Canaria y Tenerife, representan casi el 83% de la población de las islas. Y el 17% de la población está en las otras 5 islas. Bien, por tanto, desde ese punto de vista, esa arquitectura institucional aparentemente perfecta para equilibrar las islas, para lo que se llamaba en su día, lo que es la doble periferia, no solo del Estado español, sino La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, islas medio abandonadas, porque efectivamente las dos islas centrales, entonces hacían muchas veces de islas caciquiles respecto a las otras. Muy bien, se intentó equilibrar de esa manera. Bien, pero las consecuencias de este detalle que continúa en Canarias, ¿cuáles son? Bien, que con esa población, en aquel momento, en el año 83, estamos hablando del Estatuto del 82, el año 83, ¿cómo era la población en Canarias? Gran Canaria tenía el 46% de toda la población de Canarias, Tenerife el 40,6%, Lanzarote el 3,8%, el 4,9% Fuerteventura, el 1,3% La Gomera, el 5,6% La Palma y tal. Bien, eso que yo dije antes, de ecosistemas distintos y territorios diferenciados, ahí es donde se estaba concentrando la población. Bien, desde el año 83, que se conforma así, y pudo haber razones para decir, vamos a equilibrar y que las islas periféricas estén más compensadas en un parlamento posible. Bien, si nosotros vamos al año 2016, que a 1 de enero del año pasado, nos encontramos que la población de Canarias prácticamente es lo mismo. Ha aumentado considerablemente la población, de lo que era 1 millón y pico de habitantes, estamos en 2 millones, casi 2 millones más de 100.000. Y ahora, ¿qué ocurre? Que todavía hay más concentración de la población en las islas orientales. Bien, en definitiva, ¿ha habido algunos cambios poblacionales? Sí, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife especialmente han crecido de manera significativa. La Palma, La Gomera y El Hierro han sido islas estancadas. Habrá que preguntarle a los dirigentes de este poder político en Canarias de la buena gobernanza, algunos, por ejemplo, como don Casimiro Curbelo, que ahí está con sus 3 diputados y 5.000 habitantes, ¿no? Después de 30 años de cacicato en La Gomera, ¿por qué estas islas no han avanzado? ¿Por qué en La Palma, don Antonio Castro, cordobés, por decir algunos ejemplos, y algunos de los otros dirigentes que han estado toda la vida dirigiendo La Palma, han sido incapaces de dar un modelo de salida diferente a La Palma? Si La Palma era distinta, usted no puede esperar. Bueno, pues ahora, por si fuera poco el té, ahora tenemos la ley de las islas verdes, las 3 islas, para incluso lo que pueda hacer, esto va a ser un destrozo, esto es el anticipo de la ley del suelo, esto es un anticipo, porque la voracidad es implacable, y los poderes que están detrás realmente mandando en Canarias, y que muchas veces son simplemente mercenarios, otros ponen la manita detrás de otros poderes que están, ¿vale? Pues estos son los que están haciendo posible que las islas no puedan avanzar, y ahora difícilmente van a avanzar así. Pero ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista político y democrático difícilmente va a haber una buena gobernanza cuando es imposible un acuerdo. Porque es imposible un acuerdo, porque si yo tengo 3 diputados de 4 en La Gomera y bloqueo cualquier decisión, pues la bloqueo. Y si yo con 2 de la Revolución de Reña Independiente hago esto, o si los de Fuerteventura, ¿por qué? Porque todo este peso electoral que yo les decía antes, tiene que ser cambiado el sistema electoral radicalmente. No podemos pensar en un sistema electoral en donde las circunscripciones, decimos, bueno, siguen siendo las insulares, las que están marcadas en el Estatuto de Autonomía, además, como una disposición adicional que lleva 30 y pico años sin modificarse y que es grave. Para modificar el Estatuto es más fácil que para modificar la disposición adicional del sistema electoral, que requiere 2/3, 40 diputados de 60. Para modificar el Estatuto con 31 basta. El Estatuto completo, para modificar el sistema electoral, pues miren ustedes si es hándicap que hay en la base de todo el sistema. ¿Por qué? Porque las consecuencias desde el punto de vista legislativo de lo que es el Parlamento, la composición y las decisiones, van a estar condicionadas por un Parlamento no solo que no es representativo, sino que difícilmente puede generar unas mayorías de una gobernanza positiva, es decir, consensuada, acordada, que planifique las islas, imposible. Entonces, desde el fondo tenemos este grave problema.
está reuniéndose en el Parlamento de Canarias una comisión para la reforma del sistema electoral. Yo seré uno de los que está allí como ponente. ¿Usted cree que me va a hacer caso? Yo tengo una propuesta concreta para modificar el sistema electoral canario, como hay otras propuestas, y que por supuesto tienen que superar eso. Pero lo que no es posible es que algunos están hablando de modificar las propuestas en una línea inadecuada, que es, oiga, no es posible que las islas, por ejemplo, dicen, no, es que Fuerteventura, que ahora tiene más habitantes que La Palma, ahora tiene que tener otro diputado más. Pero sí, es que las islas periféricas tienen una sobrerepresentación de la política. Si lo que es imposible, de esa manera, difícilmente se va a arreglar nada. Se modificarán los topes electorales un poquito, se dará una manita de barniz de aceite allí, y el sistema electoral, salvo que me equivoque yo y haya un cambio político, y esto va a tener importantísimas consecuencias, porque mientras no exista un sistema electoral adecuado que permita tomar decisiones, y teniendo en cuenta, por supuesto, que las islas llamadas periféricas tienen sus dificultades, tienen sus características, como he señalado, indudablemente, pero lo que no puede ser es que el señor Casimiro Curvelo condicione la política canaria con 5.000 habitantes y no se pueda aquí avanzar nada. Es imposible, o que otro señor y tal, bien, y que los sistemas electorales son así en el conjunto de la ciencia política y de las constituciones de todos los estados del mundo avanzado. Oiga, si las poblaciones cambian, oiga, si antes tenía a tal sitio 100.000 habitantes y ahora tiene 50, no puede seguir manteniendo el mismo peso en la decisión. Bien, pero eso significa que de fondo es un problema gravísimo. Le hablemos a alguna gente que consideramos en Canarias avanzada, y yo creo que algunos en este instituto de su formación sociopolítica son conocidos, por ejemplo, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. Le hablamos del cambio del sistema electoral y se echa a temblar, no quiere oír hablar nada de eso. Entonces, y otra gente tampoco. Entonces, si no, las cosas hay que abordarlas, porque si no, va a ser imposible. Si no podemos hablar, estar 5 horas hablando aquí y no avanzaremos. En definitiva, un cambio del sistema electoral tiene que cambiar el que pueda haber, además de las circunscripciones insulares, una circunscripción para el conjunto de Canarias. Tiene que cambiar el número de diputados a elegir en cada una de las islas, no puede quedar modificado como está. Tiene que desaparecer esa triple paridad, porque al final, me supongo que todo el mundo está al loro, pero ese aparece sistema perfecto de 15 Gran Canaria, 15 Tenerife, 8 más 7, 15 Lanzarote y Fuerteventura, y 15 más 15 de Gran Canaria son 30, la mitad, y la otra mitad, 15 de Tenerife, 8 de La Palma, 4 de La Gomera y 3 del Hierro, otros 15, equilibrio perfecto. Mentira. Ese sistema de la triple paridad jamás funcionará porque habrá un condicionante para que no podamos hacer nada y no podamos avanzar en la línea de esa buena gobernanza que ha apuntado. En fin, elementos de una posible modificación del sistema electoral. Yo no sé si fui para atrás o para adelante. Derecha. Bien. Si uno dice, Canarias es posible construir Canarias, es posible tomar decisiones en el ámbito político de Canarias. Bueno, elecciones del año 2015. El año 2015. 60 diputados. El Partido Socialista, 15 diputados con casi el 20% del resultado electoral. Con el 18,6 el PP. Con el 18,2 Coalición Canaria. Última fuerza política de las tres principales. En votos, pero con mucho más diputados. 18 con el 18,2. Podemos, 14,5%, 7 diputados. ¿Cómo es posible que entre 14,5 de Podemos y 18,2 de Coalición Canaria, que no llega ni 4 puntos, la diferencia sea 11 diputados? ¿Cómo es posible que Nueva Canarias tiene 5 diputados con el 10,2, que más que la mitad, tiene 5 diputados, el otro tiene 18? Bien, pero es que si comparamos por voto, ustedes se quedarán asombrados. De los 18 diputados que tiene Coalición Canaria, 10 los tiene entre Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, con menos votos que un diputado por Gran Canaria, que 2 diputados por Gran Canaria, de Nueva Canaria, con menos de 50.000 votos. Y el ejemplo democrático perfecto
Ciudadanos con más de 50.000 votos no tienen ningún diputado. Más de 50.000 votos que suman más que los 10 diputados de coalición en las islas periféricas. Bien, entonces, este tipo de elementos son de difícil comprensión, diciendo, bueno, este lo soñó anoche, esto con un dolor de muela. ¿No? Esta es la realidad, y difícilmente se puede hacer nada con encima. Y esos señores de Coalición Canaria, con todo mi respeto, con sus 18 diputados, tienen hoy el poder absoluto de este territorio, de esta comunidad. Echaron al Partido Socialista, ¿vale? Tienen todo el poder. Ustedes ven los cargos que van nombrando, uno y otro y otro. Bueno, muy bien. Con ese, usted dice, pero si usted representa el 18, menos de 1 cada 5 canarios, y usted tiene todo el poder en Canarias, y es la tercera fuerza política, pero que esto decimos, no, esto no es nuevo, esto viene declinando así, porque efectivamente hay un sistema electoral detrás que conduce a esa situación que decimos de imposibilidad de la buena gobernanza. Bien. Si nosotros, pues claro, si entro en esto, no termino yo de aquí a pasado mañana. Sí, los gobiernos de Canarias, porque es curioso que en el contexto que se produce la política en Canarias y el poder en Canarias, hay un elemento muy importante que cuando se analizan y estudian las cosas, uno se da cuenta. Eso que decimos en Canarias, 1 hora menos, que es verdad, porque ahora allí son las 10 o no sé qué, y aquí son o será, ahí las 9, aquí las 8. Muy bien. En Canarias normalmente también en el ámbito de la política 1 hora menos. Y entonces aquí, los primeros gobiernos, la UCD nacional arrasó, tal, bueno, terminó la UCD nacional desapareciendo y quedó el CDS, y en Canarias seguía el centrismo, tal, de tal manera que el segundo gobierno de Canarias es del centrismo, porque después cuando aquí hablamos algunos, entre nosotros hablamos, es que no entendemos en Canarias cómo es posible que la gente siga siendo tan conservadora, vota al PP. Bueno, habrá algunas características que están en el conjunto de la sociedad canaria que expliquen que sea una sociedad conservadora, y que hay que entenderlo. Y a veces cuando uno oye a ilustres colegas y activistas políticos del ámbito especialmente de la izquierda, analizando esta tierra, pues digo, mira, señores, si ustedes siguen pensando que no tiene que haber grandes avances en el cambio cultural de esta población, que es conservadora, tiene valores conservadores, principios conservadores y ejemplos de por qué están esos gobiernos ahí, o que es ATI, que es Coalición Canaria, un poder conservador vestido de canariedad, pero en fin, bueno, sí. Qué curioso que esa fuerza política de los famosos 18%, Coalición Canaria, llevan 7 legislaturas presidiendo el gobierno de Canarias. Hay un hecho fundamental que ahora pasaré rápido porque si no acabo, del 2003, del año 1993, que es cuando Manuel Hermoso le mete la moción de censura a Jerónimo Saavedra, que era el socio que tenía. Sí, es que si uno lee la legislatura anterior, que era Fernando Fernández, Alianza Popular, Lorenzo Larte, no sé cuánto y tal igual, hacen la moción de confianza, Fernando Fernández pierde, en fin, entra Manuel Hermoso, pacta con Saavedra, y dice, esta es la mía, y ya entraron definitivamente en el poder del gobierno de Canarias. ¿Cómo es posible que, siendo la tercera fuerza política, se tenga todo el control del poder político de las islas y no ya Coalición Canaria, sino ATI, Coalición Tenerife, que es quien manda y quien en definitiva ha mandado durante estos años? Entonces es curioso que aquí nos falta don Fernandito Clavino, el último, ¿no?, para tener todo el equipo completo ahí, pero esa legislatura presidiendo, paso todo esto, porque si no llego a donde me interesa llegar. Bueno, pero esto es importante, año 93 es una fecha histórica clave, porque lo que llamamos la superación del modelo bipartidista que ahora se está produciendo en España, después de la aparición de Podemos y Ciudadanos, la ruptura del poder PP-PSOE, en Canarias, en el año 93 se produce un hecho muy importante, que es que la agrupación de una serie de formaciones políticas inspiradas desde la AIC primero y después Unión de ICANN aquí, una parte de Asamblea Majorera, en fin, gente, termina constituyéndose lo que fue en el año 93 Coalición Canaria. Bien.
Y a partir de ahí se produce lo que hemos llamado algunos, el modelo tripolar canario. Y el modelo tripolar canario, que es que el poder en Canarias ya no era cuestión de PSOE y PP. Al contrario, el tercero en discordia, que era coalición, la silla del centro, se puso ahí para negociar con este o con el otro, para poder estar siempre en la poltrona del poder y decidiendo todo en Canarias. A partir del año 93 es un hito importantísimo. Y por tanto, a partir de ese momento, lo que se ha ido produciendo es, ¿vale? Como aquí nadie tiene la mayoría absoluta, no hay gobierno, sino gobierno en minoría, gobierno roto, etc., pues termina. Este modelo ha estado vigente hasta las elecciones de 2015. El hecho de la aparición de las dos fuerzas políticas, de Podemos y Ciudadanos, va a marcar una superación, entre comillas, de ese modelo, porque ahora mismo el Parlamento, lo que pusimos antes, y eso que no está Ciudadanos, el ámbito del Parlamento de Canarias, ahora tiene otro ámbito de discusión. Ya no son solo tres, y ahora le está costando mucho más a coalición si pacta con el PP pero con el PSOE, pero puede tener una situación de un cierto cambio, si se modificara el sistema electoral, muchísimo más. Bien, consecuencias de esa complejidad de la vida política canaria que yo he intentado describir. Gobierno roto y pacto incumplido. Gobierno en minoría, de escaso apoyo parlamentario, de menor legitimidad y calidad democrática que conducen a una permanente inestabilidad política y a gobiernos débiles y frágiles. Posible, en definitiva, dificultad de una gobernanza adecuada. ¿Cuántas legislaturas se han completado desde el 91 hasta hoy? 91-95. Moción de censura, gobierno en minoría. En el año 93, como decía, momento en que Manuel Hermoso le da el hachazo a Jerónimo y lo echa a la calle. 99-2003, Román, en nombre de Coalición Canaria, PP, moción de censura, gobierno en minoría. 2003-2007, Adán Martín, gobierno en minoría, que termina echando a Adán Martín al PP. 2007, Paulino Rivero con Soria, termina en gobierno en minoría. 2011-2015, que es la excepción de la regla. José Miguel Pérez, como dicen algunos, ¿a costa de qué? No se sabe cuántas tilas tuvo que tomar José Miguel Pérez, o otro tipo de hierbas para poder digerir, pero 4 años. Pero en definitiva, esa es la excepción de la regla. Gobierno 2015, que empezó antes de ayer, porque estamos en el 2017 y ya está roto. Bien, hay algunos análisis curiosos en la prensa canaria, y si ustedes saben quién fue el del artículo más de uno de ustedes se va a reír, y es amigo de Pepe Suárez. El autor de esa, eso es una antigua fábula hindú, del famoso el elefante y los ciegos. Bien. Pero el que hace un artículo interesante hace unos meses en la provincia sobre eso es nuestro amigo José Carlos Mauricio. Bien, y en ese artículo José Carlos Mauricio hace alusión a esta fábula del elefante, que es maravillosa fábula, y compara los 7 ciegos con las 7 islas, y el elefante con Madrid, con el Estado, el poder del Estado. Y entonces dice, mientras los ciegos, porque como dice en la fábula, los ciegos allí, tocando el elefante, uno decía, esto es la trompa, y dice, no, esto se me parece, no sé qué, esto no sé cuánto, el colmillo, la pata, uno se agarraba, y todo al final peleándose entre sí. ¿Ve? Y dice, en sus luchas cainitas, decía José Carlos en ese artículo, los ciegos olvidan al elefante en el Estado español. Este es un tipo de lectura interesante, pero peligrosa. Porque al final, lo que coloca es este análisis de fondo, que es el análisis del que se ha hablado de la agenda canaria, de la importancia de la agenda canaria, de resolver los temas de la agenda canaria con Madrid, el Estatuto Nuevo de Autonomía, la financiación autonómica, el REF, los convenios de carretera, ¿Por qué es un análisis peligroso? Porque al final, de una manera inteligente, el gran conseguidor, que fue José Carlos Mauricio, está expresando un modelo que no es un modelo de sociedad articulada, fuerte, donde los canarios seamos los que seguimos nuestros derechos ante Madrid, no, sino aquí en esta especie de nacionalismo extractivo, de ir a conseguir a ver lo que podemos. O es que ¿qué tendrá que ver el pueblo canario en sus reivindicaciones con el pueblo vasco o con Cataluña en sus reivindicaciones puras, como esencia, como pueblo?
Y en este sentido, lo que vamos aquí es a este modelo. Y entonces dice, no, estamos equivocándonos los canarios, echándonos a pelear, empezando por Clavijo, que lo reconoce allí, unos canarios contra otros, unas islas contra otras y tal, y olvidándonos que el elefante es Madrid. Sí, muy importante eso, pero además de que el elefante sea Madrid y haya que resolver unas cuantas cosas del vínculo de lo que es Canarias con el Estado español y su articulación en el conjunto del Estado español, desde el punto de vista político, territorial, en la Constitución, etc. Además de todos esos elementos, lo que hay que tener una cosa muy clara es que los canarios entre sí tendremos que resolver algunas cosas para facilitar nuestra propia gobernanza. No podemos solo estar permanentemente diciendo, como aquel, esta, sí, la peleita del ciego y la fábula está muy bien, pero pongamos orden interno en esta tierra y mientras nosotros seguimos echando la culpa a Madrid que no resuelve esto, seguimos haciendo una ley del suelo como esta, una ley de Isla Verde, una escasez de planificación durante todos estos años imposible de soportar. Es decir, pero ¿cómo es posible que con 30 años de poder estemos donde estemos otra vez? Entonces, con esta cifra extraordinaria de empleo altísimo en el sector servicios, los hoteles llenos, no sé qué, y sigan los indicadores terribles de desempleo, de desigualdad, de pobreza en esta tierra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se casa una cosa con otra? ¿Quiénes quieren Canarias? No sé si va cansado el equipo hoy yo. ¿Quiénes quieren Canarias? Hay algunos interrogantes que todo el mundo se formula, ¿no? Bueno, y detrás de las grandes empresas canarias, ¿quiénes están? Hay conexiones entre esas empresas y el poder y las decisiones que se toman. ¿A qué empresas se aplican las obras públicas en esta tierra? ¿En qué grandes empresas trabajan los familiares de los políticos? El último caso es el hermano de Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, que, en fin, que también lo han encontrado acomodo, pero hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. El hermano de Fernando Clavijo, el director general de Patrimonio, el primo hermano de Sumosol, y algunos ejemplos que les pondré aquí para que vean ustedes cómo funciona esto. Bien, y entonces llegamos a que decimos que lógicamente la articulación política de Canarias y del poder y de la gobernanza tiene aquellos ámbitos que decíamos, el ámbito político, empresarial, tal. Además de los actores de la política, en el ámbito de los actores formales del mundo empresarial, estaríamos en Canarias en el caso de las dos confederaciones, la Confederación Canaria de Empresarios, la de aquí, y la COE de Tenerife, ambas a su vez vinculadas a la patronal del Estado español. Bien. Y a la derecha hay una pequeña tarjeta de visita que pone Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Algunos, cuando escriben, especialmente en Tenerife, hablan del Sanedrín, de quien dirige en Canarias por detrás de la política, quien toma decisiones y tal. Bien. Y después habrán oído otros hablar, e incluso dentro del Centro Atlántico, de pensamiento estratégico. Hay gente conocida, e incluso algún amigo mío, y gente que ha sido algo hasta en la vida universitaria de Canarias, como Francisco Rubio Rollo, en fin, pero decir, bueno, ¿y esto qué significa esto? Bueno, ¿y quién manda en Canarias desde el punto de vista de los empresarios, las empresas? ¿Quién está ahí? Bueno, ¿y por qué además de dos, la Confederación y las dos confederaciones de Tenerife y Las Palmas, que además cada 2 años se turnan, se alternan para formar lo que se llama la CORECA, la Confederación Regional del conjunto de Canarias, y que ahora pasó a Tenerife en octubre? Muy bien, dice, porque hay otra cosa que se llama Círculo de Empresarios. Bueno, pues a ver si nos entendemos y vamos entendiendo clave de lo que hay detrás de todo esto. Círculo de Empresarios, Las Palmas, están Las Palmas. Presidente, Mario Romero Moro. Bien, entonces empieza uno a leer allí, Antonio Miranda, tesorero. Y entonces empieza uno a leer allí, Sergio Alonso, Oliver Alonso. ¿Les suena a ustedes Domingo Alonso, el sector del automóvil? Y mucho más, porque sectores que se han ido, además de que han ido fortaleciendo su economía, han ido diversificando hacia otros ámbitos de la actividad económica. Antonio Arma, algunos habrá subido en los barcos. Alberto Cabrera León, bueno, Publicidad Atlantis, Rafael Cárdenas, Pedro Agustín del Castillo Manchado, Winter también le sonará a algunos. Ángel Ferrera Martínez
y alguno tendrá un Toyota. Don Jürgen Flick, y alguno tendrá un Mercedes viejo como el mío, pero Manuel Frey de Vega, Domingo González Guerra, el agua de Firga también le debe sonar. Eustacio López, don Eustacio Lópezán, perdón. Rafael Méndez, Francisco Javier Puga y Perdino habrán comprado alguno por ahí alguna vez. Mario Rodríguez Rodríguez, Clínica San Roque, aquí cerquita, y últimamente gente que influye para que tengamos un consejero del área privada dirigiendo la sanidad pública. Juan Miguel San Juan, Satocán. Lothar Siemen Hernández, que además de ser del ámbito cultural y tal, un personaje, pues, alguien que ha tenido que ver su empresa. Y Germán Suárez Asticán. Bien. Entonces ve uno, todos esos nombres reunidos en lo que llamamos el círculo de empresarios, y decimos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que la confederación no era suficiente? Bueno, pues la confederación a su vez tiene una serie de organizaciones empresariales de carácter sectorial que algunas se iban a matar entre sí. Pues hacía falta que tuviera alguien orden, y quien tiene secuestrada la Confederación Canaria de Empresarios y, por supuesto, quien domina, porque en el caso del modelo de Tenerife, el mundo empresarial funciona de otra manera, directamente se enhebraron con el poder de ATI. Directamente. Autoridad portuaria, bueno, no digamos nada, los traspases o las puertas giratorias que llamamos. Don Ricardo Melchor era de la autoridad portuaria. Antes el que estaba, Luis Suárez Treno, pues antes era el que estuvo en la autoridad portuaria era el del alcalde. El gordito que estuvo en la autoridad portuaria hace poco, que ha sido de la Comisión Exterior, lo cogieron jugando a bueno, lobbies empresariales potentes. Y yo simplemente estoy dejando nombres aquí, porque todo esto no es que, bueno, Miguel Guerra está revelando secretos de Estado. Si eso lo sabe todo el mundo. Esto es lo que hay. Lo que ocurre es que lo interesante es que en nuestra cabeza entendamos claves de funcionamiento real de la sociedad canaria y lo que está detrás. Eustacio López, Lópezán, Germán Suárez Asticán, expresidente del Círculo, Pedro Agustín del Castillo Vinter, Satocán, Miguel Ángel Ramírez, don Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues hemos llegado a personal de la Unión Deportiva Las Palmas, de Rado y otra serie de sectores. Pero les puse un ejemplo ahí significativo de lo que es la inteligencia del poder aplicado en Canarias para poder tomar decisiones y estar donde hay que estar. En la Unión Deportiva Las Palmas, no en Rado, sino en la Unión Deportiva Las Palmas, don Miguel Ángel Ramírez hizo 3 fichajes extraordinarios que son los pases de la política al poder. Héctor de Almas fue el primer portavoz del gobierno socialista de Germán y amigo personal mío. Martín Marrero fue el jefe de gabinete de comunicación de Paulino Rivera todos los 8 años. Y Larry Álvarez, que con el que tuve muchas discusiones, porque estuvimos en el Consejo de Administración de la tele y tal, y es del PP, después de la pelea con Soria, que Soria lo defenestrota, terminó siendo también. Miguel Ángel Ramírez tiene de todo, menos de tonto un pelo. Porque, por supuesto, tiene gente de un peso que conoce la trastienda de la política, las claves del poder interno y cómo funcionan las cosas. Bueno, ya no digamos nada en Lanzarote, porque hay que echarle de buena parte al asunto. Don Manuel García Bravo, el grupo Martinón, del cual ahora fue el que invitó a Soria a Punta Cana, y después se ha demostrado que efectivamente el señor Soria no pagó nada, ¿vale? Porque era una invitación. Bien, en Tenerife, lobbies empresariales, José Carlos Francisco, bueno, porque después tenemos ejemplos en Tenerife, por lo que decía antes, del otro funcionamiento. Aquellos directamente pasaban directamente al poder. José Carlos Francisco fue consejero de Economía y Hacienda con Hermoso. Bueno, Miguel Concepción, esa pelea que ha tenido el Tenerife, para que a ver si Paulino Rivera terminaba presidente del Tenerife o no. Miguel Concepción es un palmero ilustre, que como consecuencia de un error de su momento de no conceder a Canarias una embajada en Venezuela, este señor, que es un palmero, presidente que tenía con Santa Bárbara vínculo, una empresa, pues se le concede el que sea Isla Salvo y tal, que terminó como Rosario y Aurora, y como todo el mundo sabe, con el carnet de identidad en la boca y el certificado residente, porque la mamanza de algunos a través de lo que fue las subvenciones al transporte, la mamanza de algunos terminó que esa, porque todavía no sabemos el expediente de fomento donde terminó la acusación de Vinter, porque ahora estos cuando se están puestos a despedazar,
Víctor contra Villasago y terminó aquí de aquella manera. Lo que hemos llamado los tres tenores del ladrillo en Tenerife. Ambrosio Jiménez, que procede de aquí y que hay unas cuantas también buenas, entre otras cosas por la parte de Ginamare y donde tenemos algunos centros comerciales importantes, con soluciones urbanísticas increíbles y convenios que uno no los entiende, pero que pagamos todos. Ignacio González y familia, no digamos nada, el que compró el Partido Popular con su hijo después, don Nacho González, en fin, antiguo presidente de la Cámara de Comercio, y casualmente él y don Antonio Plasencia, también socio de Vinter en la fundación de Vinter, esos señores ilustres presentes en la operación Las Teresitas. Rodolfo Núñez, don Rodolfo Núñez, es presidente de Caja Canaria, vicepresidente de Vinter, en presencia en Fredolce, su administrador, y de hecho estuvo en el gobierno de Canarias con Manolo Hermoso. Bueno, y no digamos otros lobbies, no digamos el lobby platanero de Tenerife y La Palma, y cómo trabaja. No importa producir plátano ni vender plátano, lo que interesa es ser subvencionado, ¿vale? Y así seguimos, ¿vale? Y así, por supuesto, la Palma no crece nunca, ni hay un modelo de desarrollo para La Palma ni nada, porque mientras 4 estén subvencionados allí, en fin, sectores industriales como ese también. Ahí es difícil que se vea. Pero cuando estamos hablando de todo esto, qué casualidad que los mismos que están en la Confederación Canaria de Empresarios, en el Círculo de Empresarios, en CASPE, en no sé dónde, en la Confederación de Tenerife, todos están relacionados. Eso que se llama Mapa del Poder Interactivo en Canarias, que lo verán ustedes mejor, si lo buscan ustedes, búsquenlo en Google, está, lo encuentran, ese ejemplo que está ahí. Bueno, y entonces empieza a ver uno las empresas canarias, y quién es quién, y absolutamente todo el mundo cruzado. Y el que está no está en este consejo con este, está con el otro. Los grupos empresariales, lobbies que yo llamaba antes, que están ahí, están. Y curiosamente, recordarán al principio de la charla que dije que en la gobernanza mundial, en el poder mundial, había ámbitos ejecutivos que tomaban las decisiones en el ámbito de la economía y de la finanza, en el ámbito militar y policial, en el ámbito del conocimiento científico, y también había grupos de reflexión, porque ahora cuando decimos se celebró la reunión de Davos, se tomó tal decisión, o grandes reuniones internacionales para tomar decisiones sobre el petróleo, o sobre sectores estratégicos, o sobre la energía renovable, etc. Entonces, en Canarias tenemos también un pequeño Davos, centro de reflexión, que es el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, que ustedes leen sus artículos y tal, y se queda uno alucinando en colores, porque algunas de las cosas que dicen son enormemente interesantes, pero cómo pretenden marcarle las líneas a quien gobierna en esta tierra, y que las leyes que se hagan, se hagan conforme a lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, cuando se toma el último gobierno de Canarias, entra a funcionar, CASPE saca tal, bueno, medidas a tener en cuenta. Punto 1, el territorio. CASPE considera tal. 2, otro marco legal. Tenemos que superar la burocracia y la cantidad de leyes y seguimos. En el REF, opinando sobre cada uno de los elementos y por tanto lo que se llama en algunos de los que conocen un poco el ámbito de la comunicación política y los americanos, la agenda setting, marcando por dónde tiene que ir el gobierno, el parlamento y esta tierra, ¿vale? Por tanto, las claves del poder, ¿dónde están? ¿Quién decide qué? ¿Y por qué ahora esto y no antes? ¿Y por qué se viene abajo el gobierno de Canarias? ¿Y por qué no se aguanta? Porque detrás de esto hay algunos que están no solo deseando tocar poder, porque a veces no hace ni falta, sino influir en lo que se vaya haciendo. Bien, nos falta un elemento fundamental, bueno, faltan miles de cosas, porque ya le digo a ustedes que esto no era un cuadro cerrado, sino un conjunto de reflexiones, ¿no? Cuando uno dice importancia del poder mediático, la prensa, la radio, la televisión, no sé qué, y uno dice, oye, vamos a dibujar qué es lo que pasa en el Estado, para darnos una idea. Los grupos que funcionan allí, nosotros leemos El País, no sé qué, ¿y esto de quién será? ¿Y por qué funciona esto así? Entonces nos encontramos allí que dice, bueno, un sultán catarí es el dueño de Prisa, El País, la cadena SER, 80, no sé qué, el grupo 200, ABC, tal, El Mundo, Expansión, Mediaset,
cuando tratamos los partidos, media C, sí, sí, y los grupos que están detrás y el peso y lo que significa para los gobiernos. Pero, ¿y en Canarias qué? Los 8 años de Paulino Rivero fueron una auténtica obsesión por el control de los medios de comunicación en Canarias. Una auténtica obsesión. Pero esa obsesión le llevó a ser hábil por una parte, porque ustedes creen que la revistita que ustedes le dan el domingo con el periódico, que a veces, entre otros, una señora que conozco yo que se llama Silvia, dice, ¿por qué le trae todas esas revistas que no sirven para nada? Y lleva para tu casa con los periódicos. Unos acuerdos que hay para poder seguir mamando y que hay una línea de apoyo a la prensa escrita, ¿vale? Entonces, control de los medios. Entonces, algunos lo intentan de una manera directa y de una manera indirecta. Y algunos otros intentaron, como el caso de Paulino, dijeron, bueno, esto habrá que resolver definitivamente en lo que se llama el espacio radioeléctrico, tanto el tema de las señales de televisión digital terrestre, las TDT, como el espacio radioeléctrico de las radios. Y se establecieron unos concursos. ¿Qué ha pasado con eso? Lo que pasa es que aquí aparece un día en la prensa, porque son los mismos que interesa que mañana no salga más, todos los tribunales en contra de esa decisión. Adjudicación de licencias de TDT a sus grupos amigos y cercanos, para poder controlar el poder desde el punto de vista mediático. O es que nosotros, bueno, yo tenía varios ejemplos ahí, de lo que el mismo titular de un día, de la provincia de Canarias 7, del día o del diario de aviso, por poner las 4 cabeceras principales. Sentencias de TDT en contra de los tribunales y tal. ¿Se han aplicado esas sentencias? No. Algunas de esas TDT, licencias concedidas en su día, siguen funcionando en el espacio radioeléctrico de Canarias y uno de la tele, y sale esa frecuencia que es ilegal. Tal. Pero ¿qué ocurre? Que a trincar al débil. ¿Qué hicieron con San Borondón? Pues a cargarse a San Borondón, y entonces le hacen el expediente para hacer el paripé. Bien. La licencia de radio, que fue otro escándalo, don Fernando Ríos, que era el jefe de, en ese caso concreto, fue el presidente de la mesa de contratación y era el jefe de gabinete y uno de los ilustres, curiosamente muy metido en ATI, y en las últimas elecciones yo casi metido de los pelos cuando me enteré que se iba a presentar por Podemos, pero en fin, en Tenerife, pues yo digo, coño, aquí nos estamos viendo dos locos, en fin. Pero en fin, esa era la línea, control de los medios. Bueno, y el caso de Willy García, que es íntimo amigo mío, como ustedes saben, porque los años que estuve allí, bueno, en algunas de las ocasiones casi no puedo salir del Consejo de Administración, porque lo que es sentir la mafia siciliana, es decir, ¿ustedes qué quieren? ¿Me van a pegar? ¿Ustedes? Por lo que estoy diciendo aquí. Algunos de los que estaban allí, y curiosamente, porque si aquí hay gente muy cercana al Partido Socialista, se lo he dicho claramente en su día, cuando estaba gobernando coalición con el PSOE, o el PSOE apoyando tal, pues los consejeros seducidos, y sin decir esta boca mía, salvo alguna honrosa sesión, como fue Domingo González Chapaco, que llevó conmigo a la Fiscalía Anticorrupción, aquí determinados concursos de adjudicación, de donde terminó finalmente emitiéndose la programación de la televisión canaria, que pasó de una empresa a Videoreport, vinculada a Canarias 7. Bien, pero entonces, salvo esas, y los del PP, cuando estaba gobernando con el PP, los del PP entregados. La diferencia es que casualmente, pues, algunos podrán hablar igual que yo, pero no más claro, porque en aquel caso no hay ninguna votación en aquellos consejos de administración de todas las grandes tomas de decisiones en las que uno no se opusiera por principio, por coherencia a lo que era aquello. Pero en fin, desde ese punto de vista, bien. Para poner un ejemplo más que nos dé que reflexionar. Poder político y poder mediático. Un ejemplo de matrimonio en Canarias. Bueno, pues esto para que la gente tampoco se sienta personalizada, la mayoría que digo yo aquí. Bueno, aquel señor que escribe allí se llama Alfonso González Jerez. Ilustre intelectual, culto, buen escribidor, en fin, en su momento en la opinión, por supuesto, ahora está mejor desde que la empresa de aguas de Tenerife le paga, que son unos cuantos miles de euros al año. Ese es el compañero sentimental de doña Rosa Dávila,
nuestra consejera de Hacienda. ¿Vale? Muy bien, dice uno, ¿y esto qué? No, porque casualmente pasan cosas en Canarias que también a veces pues, el mundo afectivo ayuda, ¿no? Y el otro señor que está allí, que es el del centro, que se llamaba Jaime Pérez Llombert, otro columnista, periodista, es jefe del gabinete de Adán Martín y también con Paulino, que era el primer marido de Rosa Dávila. Pero después eso terminó mal y terminó siendo pareja de Marta Modino, que es la presentadora de la televisión canaria. Bueno, pero de estos ejemplos hay unos cuantos. De estos hay unos cuantos. Porque bueno, aquí no vamos a hablar ahora, porque en toda la documentación que ha estado para esta charla detrás, pues uno recuerda, por ejemplo, en el caso de las Teresitas, el concejal de urbanismo, el cerebro de la persona Teresita de la Laguna, es nada menos un señor que se llama Parejo de apellido, el padre de Pilar Parejo, compañera sentimental de Adán Martín. ¿Vale? Y cuando hay un accidente gravísimo en Tenerife, donde mueren 3 personas en la carretera, una carretera de jóvenes por la noche, mueren porque el conductor, desgraciadamente, aquello fue un accidente, fuera lo que fuera, fue una carrera de coche, pero lo que pasó, pasó. Pero en Canarias, ¿qué pasa para que algunas cosas no se sepan? Bueno, pues muy bien, pues este tipo de cosas suceden y curiosamente esos poderes que circulan del ayuntamiento al cabildo, del cabildo al gobierno, del gobierno y al poder mediático, no digamos. Bien, qué curioso hoy que recientemente el Diario de Aviso, que era la cabecera, que había nacido en La Palma, como un diario independiente, cuando La Palma, don Melano tuvo su fuerza en aquellos años, y tuvo su incipiente burguesía y llegó a tener su propio periódico. Bueno, pues Diario de Aviso, esa cabecera terminó en Tenerife, bueno, después de muchos años y una deriva. Ahora casualmente esa cabecera la compra un señor que se llama Lucas Fernández. Y eso se llama Plató del Atlántico. Ese Plató del Atlántico ayudó mucho don Adán Martín por aquello del futuro estratégico del archipiélago, el sector audiovisual y no se sabe de cuántas cosas más, terminara potenciando el Plató del Atlántico. Lucas Fernández, que es director de cine, es vinculado al sector audiovisual, no sé cuánto, ha comprado ese periódico. Casualmente ahora uno dice, en Tenerife en su día, todos conocíamos Don Pepito y los conflictos con Don Pepito, José Rodríguez. Bien, ahora la que dirige el día es Mercedes Rodríguez, hija de Don Pepito. Pero hija de Don Pepito, como no iba a seguir la línea del padre, porque aquello iba por el marisco y no iba a estar todo el día con la mierda que es Gran Canaria y los, ¿cómo se llama?, andurriales aquellos, y no iba a ningún lado y vendía 4 periódicos, pues al final doña Mercedes ha incorporado a ese periódico, que son las capaces, ahora gente tan importante como Paco Pomares, o el mismo Jorge Bettencourt, antiguo director de la Radio y Televisión Canaria y antiguo jefe de prensa de Miguel Cerolo. Bien, entonces dice uno, grupos de opinión que pesan, que deciden. En torno al Diario de Aviso, que estaba terminando de decir esa idea, se han curiosamente reunido ahora los que están defenestrados de la ATI que manda ahora. Y por tanto, los que estaban en cierto modo con Paulino, ahora no están, y por tanto ahora, si uno lee el Diario de Aviso, dice, coño, que avance, que progresista, se ha convertido, sí, vale. Porque entre otras cosas, el que fue director antiguo del Diario de Aviso, un tal Bettencourt, ahora es concejal en La Laguna. ¿Vale? Entonces, de ATI, por tanto, desde ese punto de vista, esta mezcla y este intento de poder y de influencia que hay detrás, nos explican muchas de las cosas que he intentado decir. Bueno, ya digamos, otros actores de peso, algunos extorsionadores profesionales, el señor de la derecha, Andrés Chávez, bueno, se sabe, y además, si ustedes abren, busquen en internet, buscan Andrés Chávez, el blog feroz, el no sé qué, bueno, encuentran lo que ha sido el auténtico chantaje y la extorsión política. Y como saben de cosas, como ha pasado aquí en parte, con nuestro amigo Chabanel, otro de los innombrables, pero Javier Corteso de la radio, con no sé cuántas licencias, en fin. Y de repente hay también otros actores positivos que están ayudando a desvelar claves de este tipo. Si uno encuentra Comando Santa Cruz,
te encuentras que en Tenerife hay gente que está desvelando cosas de quién es el poder, o por ejemplo, las grandes miserias del periodismo canario, que te encuentras unos líos y que te permiten entender también claves del funcionamiento de esta tierra. Canarias 7 ya hice la relacionante, por supuesto. Canarias 7 es como la ambigüedad calculada. No se sabe uno exactamente con quién está. Y hoy a lo mejor parece que está con el gobierno y mañana está con la oposición. Y al día siguiente está en parte con la oposición, con el gobierno, pero lee el editorial del director y dice, vamos a ver, en fin. Hay una técnica de investigación social que utilizamos algunos, de lo que se llama análisis cualitativo en la investigación sociológica, que es lo que se llama el análisis de contenido, ¿no? Uno coge la prensa y entonces ese ejercicio lo pueden hacer ustedes cada día. Cogen, pasa algo ayer, y cogen la cabecera de un periódico y de otro. Pero esto es lo mismo que está, pero están hablando de lo mismo. Y bueno, mientras en el famoso reparto del INTE, la provincia hablaba, Canarias pierde 1.000 millones de inversión, porque claro, la provincia ahora está con don Fernando Clavijo. Entonces, vendrá algún periodista de la provincia, coño, Miguel, no diga eso, porque no, porque los periódicos, por supuesto, el que trabaja allí no marca la línea editorial ni los intereses del periódico. Pero en fin, otros están, hoy te doy aquí, mañana te quito, mañana te pongo, y mientras te vaya funcionando así, pues voy controlando hilos de poder, ¿vale? Sin ir más lejos, ustedes tenían que haberse observado ayer en el salón del Hotel Santa Catalina, la recepción que se le hace, lógicamente, a Pachi López como candidato, tal, o las convenciones que hace, lógicamente, el grupo de la SER, o las convenciones que hace, no Canarias ahora, de nuestro amigo, lo diré, Carlos Sosa, sino Canarias en hora, de un antiguo periodista de la provincia y antiguo periodista de tribunales, muy importante, porque Canarias en hora es también del presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas. Entonces se organizan determinados eventos, encuentros, para que lógicamente se oriente por dónde tienen que ir las cosas. Y entonces se recibe a Pachi López, y en la mesa donde está Pachi López, si ustedes, algunos de los que yo he puesto ahí, estaban lógicamente sentados a la derecha del padre. Y si en ese sentido, todo el mundo allí, ¿me entiendes? Porque en definitiva hace falta estar influyendo. En definitiva, esa complejidad de lo que es la buena gobernanza y de la política tiene una serie de claves que si no entendemos, si no analizamos, si no escudriñamos, tampoco sabremos por qué en determinado momento hay una agenda política determinada que interesa mantener por parte del gobierno, del parlamento, de esta fuerza política y de esta otra. Entonces hay que estar enormemente atentos y saber que todo este conjunto de elementos están absolutamente relacionados. Parece mentira que un territorio tan pequeño como Canarias tenga la complejidad enorme de la política y las decisiones que se vayan a tomar y que se toman, de hecho, claro, lógicamente cuando vamos elevando el nivel de lo local al ámbito de la isla, al ámbito de la comunidad y saltamos al conjunto del Estado, ¿quién defiende los intereses de quién? ¿No? Y nos encontraremos, después de todas esas relaciones que hemos intentado establecer aquí, pues por el otro lado, en ese marco estatal, supraestatal en Europa. ¿Ustedes saben cuántos lobbies canarios hay en Bruselas? Ni uno, ni dos, ni tres, ni 60. ¿Vale? Hay algunos que son, y algunos de los que están como miembros o asesores, por ejemplo, del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, son lobbies fijos. Entre ellos, un amigo mío, economista, que nuestro amigo Pepe, que ahí está, en fin, aprendió francés bien y ahora se defiende. Y en ese sentido, allí está presente en ese lobby. Pero ¿cuántos lobbies hay del sector agrario? Bueno, ustedes saben que la Unión Europea tuvo que transparentar ante el asunto que había allí, gente de todos los países, porque lógicamente todo el mundo, no todos podemos creer ni ser tan ingenuos que la política es tan limpia como los principios que vimos de transparencia y tal. No, la política es mucho más
hablemos claro, sucia, decía, más hedionda, ¿no? Para entenderlo, que todo eso. Entonces al final, entendemos que todo el mundo mete la cuchara por aquí y por allá para poder influir en la directiva X del plátano, en la del comercio mundial, en no sé dónde, en fin. Esto es lo que hay. Y simplemente reitero lo que dije al principio. Esto no es un cuadro cerrado. Esto es un conjunto de reflexiones para de alguna manera intentar tener algunos elementos, algunas claves explicativas de lo que es el poder y la gobernanza en Canarias.